Hola, hola chicas y chicos del primer año de secundaria, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Bueno, el día de hoy, viernes, vamos a trabajar en el área de comunicación, pues en estas 2 horas, un tema sumamente importante que tiene que ver con el razonamiento verbal. Como ustedes saben, el razonamiento verbal, como vamos a decir, como una parte de lo que es comunicación, pretende que ustedes que ingresan pues a la secundaria puedan ir incrementando su caudal léxico, o sea, el vocabulario, las palabras que ustedes conocen deben incrementarla a fin de poder entender pues mensajes, a fin de poder entender las comunicaciones que se producen entre ustedes y sus profesores, porque muchas veces los profesores pues tienen vamos a decir, una educación sumamente culta, y cuando no entendemos algunas palabras nos vamos a dificultar en conocer, en saber qué es lo que me quiso decir el profesor cuando explicó la clase. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar en razonamiento verbal para poder incrementar nuestro caudal léxico, el tema sobre sufijos griegos y latinos, ¿ya? Vamos a trabajar un poco de etimología. Como ustedes deben saber, la etimología es una ciencia que se encarga de poder estudiar el origen de las palabras. Muy bien, entonces en ese entender, en el idioma castellano, más o menos utilizamos unas 300.000 palabras, de las cuales 80.000 utilizamos en nuestra comunicación, y gradualmente, poco a poco, vamos a ir incrementando. Lo ideal es pues que cada uno de nosotros llegue a dominar, a conocer el significado de la mayor cantidad de palabras posibles para entendernos mejor, como un signo de cultura también. En ese entender, el idioma castellano se nutre de palabras de todos los idiomas. Acá en el idioma castellano aceptamos, recibimos palabras de la cultura griega, de la cultura latina, del inglés, del francés, del quechua. También tenemos palabras pues del chino mandarín, palabras de la cultura japonesa, y todo ello sirve para enriquecer al idioma castellano. Vamos a decir, en el tercer idioma, ocupa el idioma castellano el tercer puesto en cantidad de hablantes, ¿no? El idioma castellano pues se habla en Europa, se habla en América, se habla en África también. Hay lugares donde se habla pues el idioma castellano. Por lo tanto, vamos a decir que tiene gran cantidad pues de hablantes, y para comunicarnos con todos ellos tenemos que conocer pues palabras. Muy bien, chicos, chicas, en relación al tema sufijos griegos y latinos, ustedes pueden apreciar pues que vienen a ser palabras de estos pueblos, de estas culturas. La cultura griega, no se olviden, fue foco de civilización. La cultura griega antigua irradió pues al mundo casi todos los saberes. Y de la misma manera el idioma latín, que viene a ser pues un idioma madre, de aquí, de este idioma latín, deriva lo que es el castellano, el rumano, el francés, el portugués, etcétera, etcétera, las lenguas neolatinas, ¿no? Entonces, vamos a decir que el latín es el idioma madre. De allí ha nacido pues el castellano, el francés, el rumano, el portugués. Muy bien. ¿Qué es un sufijo? ¿Qué es un sufijo? Bueno, griego vamos a decir que procede de este pueblo, latino que procede pues de esta cultura, de la cultura donde dominamos pues el idioma latín. Muy bien. Un sufijo viene a ser un componente de una palabra, ¿ya? Entonces vamos a decir que la morfología se encarga de estudiar a los morfemas, que vienen a ser los componentes que hay en una palabra. Si yo tuviera, por decir, la palabra otorrino, laringología, ¿ya? Otorrino, laringología,
Fíjense, entonces voy a decir que esta palabra está conformada por una raíz y tiene también o presenta morfemas que van a ser flexivos y morfemas derivativos. Dentro de los morfemas derivativos vamos a tener a los sufijos, a los prefijos y a los infijos. El sufijo, ¿ya? El sufijo viene a ser aquel componente de la palabra, aquella parte de la palabra que se ubica al final de la palabra, ¿ya? Muy bien, por decir, en la palabra otorrinolaringología, el sufijo viene a ser esta partecita, que significa estudio, logos, estudio. ¿Qué estudia la otorrinolaringología? Estudia las enfermedades del oído, las enfermedades de la nariz y las enfermedades de la garganta. Le voy a decir otorrinolaringólogo, entonces, a un especialista médico que te cura las enfermedades del oído, de la nariz y de la laringe. Estos vienen a ser entonces sus raíces. Raíz oto, oído. Raíz rino, nariz. Raíz laringo, garganta o laringe, garganta. Muy bien. ¿Y logía qué viene a ser? Logía por su posición viene a ser un sufijo. Entonces vamos a entender que los sufijos vienen a ser los elementos que se van a ubicar al final de la palabra y tienen significado también. Así como oto significa oído, rino, nariz, laringo, garganta, logía significa estudio. Estudio de las enfermedades de oído, nariz y garganta. Muy bien. Palabra donde veamos logía. Estudio. Biología, psicología, neurología, biología. Perfecto. Entonces vean ustedes, todas esas palabritas terminan en logía. Por lo tanto, biología, estudio de la vida. Biología, estudio de la vida. ¿Para qué sirve lo que vamos a aprender el día de hoy? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la finalidad? Entendiendo, chicas y chicos, que en el área de comunicación nosotros desarrollamos competencias, ¿ya? Las tres competencias del área de comunicación son, uno, se expresa oralmente en su lengua materna. 2, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Y competencia 3, le vamos a llamar, escribe, produce textos escritos en su lengua materna. Esta clase de hoy nos va a servir para poder entender textos, para poder comprender textos. Y también lo podemos utilizar para poder producir textos, para poder escribir textos. Fortaleceremos entonces la escritura y la lectura, ¿ya? Entonces vamos a leer y vamos a escribir. Entonces, ¿y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar tu desempeño. ¿Y qué es desempeño, profesor? El desempeño pues viene a ser tu actuación. ¿Cómo has actuado? ¿Has elaborado o no has elaborado tus actividades? ¿Has hecho o no has hecho tus ejercicios? ¿Has cumplido o no has cumplido tus deberes? Por lo tanto, el profesor Francisco te va a evaluar el desarrollo de, las competencias a través de cómo te desempeñas tú. Con interés, con ganas, con deseos, cumples o no cumples, entiendes o no entiendes, vamos a ir evaluando eso. Muy bien, entonces vean ustedes, en relación al tema, les he colocado un grupo de palabras donde he destacado con el color rojo el sufijo para que te des cuenta, ¿ya? Tenemos palabras cuya terminación o sufijo es fobia, palabras cuya terminación o sufijo es manía, palabras cuya sufijo o terminación es teca. Luego tenemos la explicación de cada uno de ellos. Idea de qué me da fobia. Fobia.
Muy bien, idea de qué me da. Palabra donde encuentres fobia, ese sufijo griego, significa odio, temor, miedo, rechazo. Ojo, aversión, miedo. Por decir, nictofobia es el miedo que tienen algunas personas a la noche o a la oscuridad. Hay personas pues que tienen miedo a salir de noches a la calle o de su casa. No salen por nada. Ellos padecen de nictofobia. En este contexto en que nos encontramos actualmente, vamos a ver, tengo la palabra por decir claustrofobia. ¿Ya? Hay muchas personas que ya están sintiendo esto de aquí. Están sintiendo claustrofobia. ¿Miedo a qué? ¿Odio a qué? Claustro es estar encerrado. Fobia, miedo a estar encerrado. Como nosotros somos seres humanos pues gregarios, nosotros vivimos en sociedad, en comunidad. Y muchas personas no se sienten a gusto cuando están todo el día en casita. Ellos padecen de claustrofobia. Y profesor, alguien me puede preguntar, ¿y cuál es lo contrario de claustrofobia? Para eso vamos a utilizar un sufijo griego que se llama filia o filo, que significa amor. Si yo digo por decir claustrofilia, significa que me gusta estar encerrado. Me gusta estar dentro de un cuarto, no me gusta salir a la calle. Y también vamos a decir que, por decir en este contexto, ¿cuál será lo contrario también a claustro? Como claustro es estar encerrado, agorafobia es el miedo, el odio que sienten algunas personas al estar en lugares libres, en lugares espaciosos. Eso es, entonces, agorafobia. Algunas personas de repente pueden sufrir, ¿no? Pueden sufrir de agorafobia. Yo escuchaba, veía con mucha preocupación, chicos, les comento, un video en el cual una persona salía hablando sobre este tema. Y con mucha preocupación les comento. Decía que chicos, chicas, van a aprender esto todos aquellos que van a ser médicos. No es necesario, chicos. La educación, los temas que tú aprendes es para la vida. No es para que tú ingreses, para que seas profesional o que de repente para que continúes tus estudios superiores. No. La educación trasciende un poquito más allá. Entonces, ¿para qué estás aprendiendo? Vamos a aprender para aplicarlo en nuestra vida diaria. ¿Y cómo es eso, profesor? Las palabras que vas a aprender, entonces, para que no se te olviden, tienes que utilizarlas. Al momento de hablar, al momento de escribir, entonces vamos a utilizar. Papá, creo que padezco de claustrofobia. Papá, creo que padezco de nictofobia. Tengo miedo a la noche. Hay algunas personas, algunos niños que tienen miedo a las abejas. ¿Y cómo se llamará el miedo, el pánico, el terror que sienten algunas personas a las abejas? Apifobia. ¿Y qué será la zoofobia? Miedo a los animales. Muy bien. Ahora vamos a aprender qué significa. ¿Qué significa la palabra acrofobia? No se olviden, chicos, que fobia, el sufijo o la terminación fobia significa miedo. Acro, altura. ¿Miedo a qué o a quién? Miedo a las alturas. Hay personas pues que tienen pánico. Estar en lugares altos, en edificios altos. Comienzan a temblar, parece que se van a caer. Miran abajo y sienten tembladera.
Entonces, por lo tanto, ellos padecen pues de acrofobia, miedo a las alturas. Y de aquí, de esta palabra acro, puedo sacar pues la palabra acróbata. ¿Y quién es un acróbata? Un acróbata viene a ser un artista del circo, un artista del circo, cuyo número es estar pues en lugares altos. Muy bien, chicos, chicas. Ahora vamos a conocer el segundo sufijo, el sufijo manía. Manía. Manía, pasión por. Ojo, este sufijo significa pasión por. Hay personas que son apasionadas a algo, ¿no? Alguna música, salsa manía, chapimanía, etcétera, etcétera. Sienten pasión por, de repente, como en este caso, ¿no? Megalomanía. Es la pasión que tienen algunas personas por aquellas cosas que son grandes, enormes. No les gustan las cosas pequeñas, no les gustan las cosas enormes. Por decir, hay algunas personas que se interesan, se apasionan por mirar obsesivamente o de repente por coleccionar cosas grandes, aviones, de repente les gusta mirar carros grandes, no les gusta mirar carros pequeños, megalómano, cosas enormes, grandes. Ludopatía, o ludomanía, perdón. La ludomanía, ¿qué viene a ser? La pasión que sienten algunas personas, dependiendo, no depende de la edad, independientemente de ello, vamos a decir que la ludomanía es la pasión que sienten algunas personas por el juego. Últimamente también en este contexto de pandemia, entonces hay muchos niños que ya se han vuelto ludópatas, ¿no? Ludómanos, pasión por los juegos. Y la terminación o el sufijo teca, ¿qué viene a significar teca? Depósito, caja. Oploteca, es el depósito, es la caja donde guardo armas. Oplo es armas. Entonces la oploteca viene a ser el lugar, el ambiente físico donde se guardan armas. De allí podemos derivar muchas palabras. Por decir, tengo la palabra biblioteca, libro, teca, depósito. El depósito para guardar libros, teca. También, tengo la terminación o la palabra discoteca. Es el lugar donde se guardan discos. Y también una discoteca es el lugar donde se baila. Me voy a la discoteca, a veces decimos, ¿no?